Buenos días a todos y bienvenidos al canal de Ruach Legal TV. El 13 de marzo se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado el Real Decreto Ley 5/2021 de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia de los empresarios por la pandemia. Es el decreto de los 11.000 millones. Hay muchas cosas en este decreto y vamos a concentrarnos en las ayudas directas de estos 11.000 millones que tanto se están hablando. Estos 11.000 millones se reparten en tres grupos. Uno primero de 7.000 millones, que es para pagar empresas, proveedores y ayudar a la solvencia. Otro específico de 3.000 millones, que es para refinanciar los créditos ICO o Acerquitas de acuerdo con el banco de aquellos que ya tuvieron préstamos especiales por el tema del COVID, y otros 1.000 millones adicionales para aquellas empresas que se consideren que necesitan algo más porque son más grandes y no les llega con los límites que existen. A su vez, estos 7.000 millones de ayudas directas, que es de lo que vamos a hablar, se dividen en dos tramos. Van a haber 2.000 millones a repartir entre las Islas Baleares y Canarias y otros 5.000 para repartir entre todas las comunidades autónomas restantes, más Ceuta y Melilla. Posiblemente no sea suficiente. Y lo criticable son las exclusiones. Lo primero es determinar a quién van dirigidas estas ayudas y quiénes son los posibles destinatarios. Son, en principio, por ser autónomos o ser empresarios o ser profesionales y también entidades, porque la ley no habla de sociedades ni de compañías, habla de entidades, que hayan sido afectados por la pandemia. Y a todos. En principio, se parte de una base sin exclusiones, siempre que esta afectación por la pandemia sea como mínimo de los siguientes parámetros: que hayan tenido una afectación, comparando el volumen de ventas, no si han tenido pérdidas o ganancias, sino lo que han vendido, cuál es el volumen de sus operaciones del año 2019, en referencia con el año 2020 hay una diferencia de como mínimo el 30%. ¿Esto cómo se mide? Por las declaraciones de IVA. Las declaraciones de IVA que has hecho durante el año 2019 tienen que ser, respecto a las del 2020, al menos un 30% superiores. Entonces puedes entrar a solicitar estas ayudas. También con el segundo requisito, y es que tienes que estar dentro de una de las actividades del CENAE adscritas a estas ayudas, que están en el anexo 1. Son muchas, y al final del vídeo haremos una mención y expondremos las listas de todas aquellas actividades que entran dentro de la posibilidad de optar a las ayudas. Claro, esto del 30% sirve para todos aquellos que declaran en el régimen de estimación directa, que declaran sus ventas reales, pero para todos aquellos que están en módulos no existe porque declaran un módulo. Entonces es siempre el mismo módulo, tantas mesas, tantos empleados, etc. Para estos casos, lo único que hace falta es estar en las actividades del anexo. No hay ningún tema de más o menor facturación porque no tienen obligación de llevar esta contabilidad, ni este control, ni hacer estas declaraciones de IVA. Es para todos aquellos que declaran un módulo o que no declaran IVA. ¿Y qué ayuda les corresponde a cada uno? Pues para los que están en módulos, 3.000 euros. 3.000 euros es la ayuda que les puede corresponder si la solicitan. Nada más y nada menos, sin ningún cálculo especial. Y para todos los demás, a todos los que están en estimación directa, existe una doble división. Los que tengan hasta 10 empleados, incluido el 10, y los que tengan más de 10 empleados, es decir, a partir de 11 empleados. Entonces, la subvención parte de un cálculo. Tienes que haber tenido para recibir la subvención pérdidas en este cálculo de volumen superiores a este 30%, porque lo que se subvenciona, lo que se ayuda es, si la facturación en el 2020 ha caído un 70%, podrás optar a ese 40%
en ayudas directas. Si tu pérdida es del 60%, entonces las ayudas serán del 30%. Y si hablamos de empresas de más de 10 trabajadores, esa ayuda se reduce al 20%. Es decir, si tienes una diferencia de facturación que ha caído en 2020 del 50%, te darán el 20% en ayuda directa. Si la tienes del 80%, te darán el 20% en ayuda directa. Y si la tienes del 40%, te darán solo el 10%. Y esto con unos límites superiores e inferiores. En ningún caso la ayuda va a ser inferior a 4.000 euros y en ningún caso la ayuda va a ser superior a 200.000 euros. Y si alguna empresa es viable y necesita más de esos 200.000 euros para poder subsistir, podría igual acudir a este fondo de 1.000 millones adicionales para empresas que lo necesiten en su solvencia y que sean realmente viables. Estas ayudas son además de carácter finalista. Si tú recibes este dinero, ¿en qué lo puedes gastar? ¿En qué lo puedes utilizar? Dice el decreto que solo se puede utilizar a pagar determinadas cosas, aunque sean muchas. Se puede pagar a proveedores, se puede pagar a entidades financieras a los cuales tú debas dinero, se pueden pagar suministros y costes fijos, siempre que estas deudas se hayan devengado entre el 1 de marzo de 2020 y el 31 de mayo de 2021. Y para que ahora no se firmen contratos de última hora que generen deudas, no vale tampoco para los contratos que se firmen con posterioridad a la entrada en vigor de este Real Decreto Ley, que es ya. Y además de estas limitaciones, se establece un orden de pago. ¿A quién hay que pagar primero? ¿Hay que pagar primero a los trabajadores a los que les debamos dinero? No, no hay que pagar primero a los trabajadores a los que les debamos dinero. Hay que pagar primero, con el dinero que nos den, a los proveedores a los que les debamos dinero. Y por orden de antigüedad de la deuda. Y en segundo lugar, si tenemos deuda financiera, hay que pagar y disminuir esa carga financiera. Y dentro de la carga financiera, primero, aquella que está avalada con fondos públicos. Es decir, si tuvimos ICO, tenemos que reducir con ese dinero esa carga financiera que tendremos de ICO. Si después nos sobra, podremos pagar otras deudas. Pero ese es el uso que la ley dice que se le tiene que dar al dinero que recibamos. Y con esto es muy dudoso que se pueda ir más allá, porque si a lo que nos obliga es a la reducción del principal financiero que les podemos deber a los bancos, pues normalmente todos tenemos créditos y todos tendrán créditos, que vamos a tener que invertir este dinero, esta ayuda en pagar estos créditos que igual todavía no están vencidos. Tenemos que primar también que lo que estamos pagando con esa subvención directa que nos dan es la reducción de un crédito que nos han dado con un aval público que igual esté al día y no esté vencido, pero tenemos esta obligación de disminuir este aval. Esta ayuda es entonces bastante menos ayuda de lo que parece, porque tenemos que pagar y primar primero a los proveedores, y cuando se acaben los proveedores con deuda vencida, por orden de antigüedad, pagamos a los bancos, a los que nos han dado créditos. Tendremos que pedirlos entonces nuevos créditos para mantener nuestra solvencia. Una de las tonterías de esta ley que no la han hecho empresarios. La primera de las tonterías de esta ley que parece hecha por tontos del bote. La ley establece seguidamente lo que llama condiciones de elegibilidad de empresas y autónomos, dentro de todos los que vayan a pedir cuáles son aquellos que son elegibles, aparte de que puedan optar por las otras cuestiones. Y establece toda una serie de parámetros, algunos lógicos, otros más de tontos del bote. Os los explicamos. La primera es bastante normal, el no haber sido condenado en una sentencia firme por malversación de fondos públicos, que nos haya inhabilitado para recibir subvenciones públicas o para participar en concursos públicos, que no seamos defraudadores, etc. Condenas de este tipo, condenas firmes. Esto es normal. La segunda es no haber dado lugar a que se resuelva un contrato que la empresa o el autónomo haya celebrado con
la administración pública, cualquier tipo de contrato que tengas con la administración y lo hayas incumplido tú de una forma que se haya declarado que es culpable. Otra de las exclusiones normales es no tener residencia fiscal en un paraíso fiscal, en un lugar declarado como paraíso fiscal. Lo que pasa es que es tonta, dice, porque si uno de los requisitos que tú tienes para poder acceder a las ayudas es ser residente en España, lo normal es que sea residente español. Pero bueno, no le pongamos pegas. La siguiente es inteligente. Normalmente siempre se descarta a aquellos que están en concurso de acreedores o que han caído en concurso de acreedores y no se les da entonces ni agua. En este caso, a los que tienen declarado un concurso de acreedores, si han conseguido un convenio con los acreedores para pagarles poco a poco, para hacerles una quita o una combinación de las dos cosas, entonces sí se les puede ayudar. Y tienen derecho a optar a estas ayudas que son directas y también podrá pagar entonces a estos proveedores. ¿Y por qué? Porque si una empresa tiene un convenio, ha llegado a un acuerdo con sus acreedores, es porque, en definitiva, se considera que es una empresa viable. Y es inteligente hacer esta exclusión. Las otras dos son las de tontos del bote, que son las de las deudas públicas. Dice: hallarse al corriente de pago del reintegro de subvenciones o ayudas públicas que se hayan podido recibir. Y la siguiente, no tener deudas ni obligaciones incumplidas con Hacienda o con la Seguridad Social. Vamos a ver. Lo normal, cuando una empresa entra en crisis, cuando tiene problemas de liquidez, lo normal es que deba dinero a Hacienda, a la Seguridad Social y también a algunos proveedores, pero principalmente también a Hacienda y a la Seguridad Social. Y me pregunto yo, ¿por qué no se puede utilizar este dinero que voy a recibir en una ayuda para pagar también mis deudas por orden de vencimiento a los proveedores, a Hacienda y a la Seguridad Social? ¿Por qué me tienen que excluir si debo nada o mucho a la Seguridad Social o a Hacienda? ¿O es que acaso se considera que si debes algo a un ente público ya tu empresa no es viable, simplemente por deberle algo a una entidad pública? Es una exclusión que no se entiende y que desgraciadamente va a eliminar a muchos. Por ejemplo, a aquellos que pidieron una moratoria en el mes de marzo del año pasado para pagarla 6 meses después, y 6 meses después, como seguían las condiciones con dificultades, tampoco le pudieron hacer frente. Luego, los que reciban estas ayudas se comprometen también a cumplir con algunas obligaciones. Son pocas. Algunas son normales, por ejemplo, que no pueda subir la retribución de los altos directivos, y esto es durante los 2 años siguientes a haber recibido estas ayudas, que no pueda repartir dividendos de los años 2021 y 2022 si has solicitado y has recibido estas ayudas. Y la que no tiene demasiado sentido es la obligación de mantener la actividad por la que ha recibido la ayuda hasta el 30 de junio de 2022. Y si no cumples con estas obligaciones, a partir del año que viene te lo pueden revisar y puedes tener que devolver las ayudas que has recibido con una serie de sanciones. Y claro, ¿qué significa que tengo la obligación de mantener la actividad hasta el 30 de junio de 2022? Significa que no puedes cerrar, que tienes que seguir trabajando y seguir con el negocio abierto. Es decir, si eres un autónomo que está subsistiendo y de repente te sale un buenísimo trabajo dentro de un año y ese trabajo te salvaría la vida porque te lo están pagando muy bien y es en otra empresa, no puedes. Porque entonces no mantienes tu actividad hasta 30 de junio de 2022. Si piensas que con esta ayuda te puedes realmente llegar a salvar y las cosas se solucionan y vas a seguir adelante, pues va bien, pero ¿y qué pasa en esa incertidumbre de cosas que te pueden pasar, cosas que son de la vida? Igual caes enfermo, igual no se recuperan tus ventas tal como tú pensabas que se iban a recuperar porque no son lo mismo que eran antes de la pandemia, sino que se van a recuperar muchísimo más despacio y no puedes aguantar a pesar de haber recibido todas estas ayudas, pues no puedes, vas a ser sancionado. Está bien que se pretenda a los que reciban las ayudas
que trabajen, que sigan trabajando, pero ya las están pidiendo precisamente por eso. No las van a malgastar porque tienen la obligación de pagar deudas y sirven para pagar deudas, no sirven para que uno se quede el dinero, sino para estabilizar, para solventar. ¿Pero por qué tenemos que castigar de esa manera a los que lo han intentado, a los valientes que lo han intentado subsistir, han intentado generar comercio y lo han hecho todo para seguir adelante, dando y creando puestos de trabajo? Y como siempre en los vídeos de crisis, que la fuerza te acompañe, y si te ha gustado el vídeo, dale al like, dale a la campanilla para recibir notificaciones de los nuevos vídeos, suscríbete y pon tus comentarios, que seguro serán de interés para todos los que quieran leerlo.